En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a responder a una objeción que solemos escuchar mucho de parte de nuestros hermanos separados, los protestantes. Y es respecto al uso de la palabra padre, porque claro, como ya deben saber, en la Iglesia Católica llamamos padre a nuestros sacerdotes. Y nuestros hermanos separados nos dicen que esto está mal. Nos dicen que esto es antibíblico y citan un versículo muy concreto, Mateo capítulo 23, versículo 9. El día de hoy vamos a leer ese versículo, vamos a leer otros versículos más y les aviso desde ya que todos los textos a los que vamos a hacer referencia son sacados de la Biblia Reina Valera 1960, que es la traducción, o la versión mejor dicho, que más suelen usar nuestros hermanos protestantes. Así que vamos a responderles con la misma Biblia que ellos nos citan. Bien, vamos a leer lo que dice nuestro Señor en San Mateo capítulo 23, versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Primero hay que ver en qué contexto nuestro Señor dijo esas palabras. Hay que leer todo el capítulo 23. Básicamente Jesús está criticando, y critica a lo largo del capítulo 23, a los escribas y a los fariseos por una actitud concreta. Ellos buscaban estos títulos honoríficos con el fin de enaltecerse a sí mismos para que los demás los reverencien. Entonces, claro, les dice, no se hagan llamar rabí, ni padre, ni maestro. ¿Por qué? Porque el espíritu que hay detrás de eso, de lo que hacían los escribas y fariseos, es el de la vanidad y la soberbia que ellos tenían. No es una norma gramatical que prohíbe la palabra padre, es una advertencia contra el orgullo. Por eso cuando nuestro Señor dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, no está prohibiendo que un hijo llame padre a su papá. Nuestro Señor está usando una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Bueno, es una figura retórica que básicamente hace énfasis en el punto que nuestro Señor está comunicando. ¿Cuál es ese punto? Bueno, el que veníamos hablando, de la hipocresía y vanidad de estos escribas y fariseos. Bueno, igual alguien podrá seguir diciendo que el texto es muy claro, que dice claramente, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Hay que admitir que cuando uno lee esto de manera aislada, sin ver el resto de la Biblia, uno podría pensar que tienen razón. Y si es una prohibición absoluta, entonces es cierto, llamar padre a un sacerdote estaría mal. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es eso lo que quiso decir Jesús? Y para saberlo tenemos que dejar que toda la Escritura hable. Porque cuando vemos este versículo a la luz del conjunto de la revelación, vemos que esta interpretación literalista y aislada no se sostiene por ningún lado. Y hoy lo vamos a demostrar versículo por versículo, con la misma Biblia que ellos nos citan. Ahora bien, si la palabra padre estuviera prohibida en términos absolutos para referirse a seres humanos, ¿qué hacemos con lo que dice el siguiente pasaje? Bueno, el mismo Señor que habló en Mateo 23 también habla en Lucas capítulo 18, versículo 20, diciendo lo siguiente: los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Jesús en este texto está citando el cuarto mandamiento y claramente se refiere a los padres humanos. Entonces la palabra no está prohibida, porque de lo contrario Jesús estaría citando un mandamiento que usa un término ilícito, lo cual sería absurdo. Claramente la palabra padre, refiriéndose a un ser humano, no es el problema. Y no es el único caso. Leemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 16, versículo 24, lo siguiente. Nuestro Señor está narrando la parábola del rico y el pobre Lázaro y dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Vemos cómo acá se está llamando a el patriarca Abraham, se lo está llamando Padre. De hecho, en Juan capítulo 8, versículo 56, leemos que nuestro Señor le dijo a los judíos, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Bien, lo que tenemos hasta el momento es que Jesús está usando la palabra padre para referirse primero a los padres biológicos de la persona en el cuarto mandamiento y también refiriéndose al patriarca Abraham.
Esto de ninguna manera sería posible, esto de ningún modo hubiera sido posible si la intención de Jesús era prohibir la palabra Padre para referirse a seres humanos. Porque claro, es cierto que uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Dios es Padre en sentido pleno y por naturaleza. Ahora, los hombres pueden ser llamados padres por participación. De Dios procede toda paternidad, en lo biológico y también en lo espiritual. La misma escritura lo enseña. Y ahora vamos a leer entonces qué dice Zacarías en su cántico inspirado por el Espíritu Santo en Lucas capítulo 1, versículo 73. Dice lo siguiente: del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre. Nuevamente vemos que el término no es ilícito. Y vamos a ver de hecho qué dice San Esteban, el primer mártir, en su discurso cuando está hablándole al Sanedrín, en Hechos capítulo 7, versículo 2, qué palabras usa. Dice así el protomártir: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Sabemos que se puede llamar padre a seres humanos. Pero alguien podrá decir, bueno, todo eso es porque Abraham es un antepasado de los judíos. Se puede usar padre para antepasados o para padres biológicos, pero nada más. Bueno, alguien podrá decir eso. Pero hay un punto importantísimo en la escritura que destruye esa objeción. El apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enseña de manera clara que Abraham es padre no solo de los judíos, sino de todos los creyentes. Es decir, es padre en sentido espiritual, no solo biológico. Esto lo leemos en Romanos capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice así el apóstol: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La paternidad se extiende por la fe. Y de hecho en la misma carta continúa así el apóstol en Romanos capítulo 9, versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Y ahora vamos a ir a un texto que es sumamente importante, que es clave, es central respecto a este tema. Pero antes de ese texto quiero leer uno anteúltimo, que vendría a ser el del apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice así el apóstol San Juan: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Nuevamente queda claro, San Juan en su primera carta se dirige a padres dentro de la comunidad cristiana. No puede estar refiriéndose solo a padres biológicos. Vemos que también es el apóstol Juan quien está llamando hijitos a quienes él mismo engendró en la fe. Esto demuestra el concepto apostólico de paternidad espiritual. Quien transmite la fe se convierte en padre. Quien engendra en la fe puede llamar hijos a quienes formó, sin que esto excluya que esos mismos sean también padres para otros o que se use padre como título de respeto y autoridad espiritual. Se está refiriendo a una realidad espiritual viva dentro de la iglesia. La paternidad espiritual es un concepto apostólico y eso es lo que quería leerles en 1 Corintios capítulo 4 versículo 15. Este texto que es sumamente importante respecto a este tema. Dice así el apóstol San Pablo: porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. El apóstol San Pablo se llama a sí mismo padre espiritual de sus fieles. Y esto es sumamente importante, no lo hace con soberbia, exactamente todo lo contrario, lo hace para recordarles la relación de amor y entrega con la que los sirvió. Eso es exactamente lo que la iglesia entiende cuando llama padre a un sacerdote, alguien que engendra en la fe, que sirve, que da su vida por su comunidad, el cansancio que a otros descansa. Cuando dice no tendréis muchos padres, no quiere decir que solo se puede tener un padre espiritual.
Pablo está resaltando el vínculo único de haberlos traído él mismo a la fe. En conclusión, ¿qué prohíbe Jesús en Mateo 23:9? Prohíbe la actitud de quien busca títulos para enaltecerse, para dominar. Está prohibiendo la actitud de los fariseos, la actitud hipócrita que tenían, que para buscar enaltecerse se hacían llamar de esos títulos, ¿no? Para precisamente, por soberbia, por vanidad, sentirse más importantes y sentir que el resto los consideraba más importantes. No prohíbe que un hijo llame padre a su papá. Tampoco prohíbe que un creyente llame padre a Abraham. Y tampoco prohíbe que el apóstol Pablo se llame padre de sus fieles. No prohíbe que la iglesia use ese título para sus ministros. Claro, Dios es padre en sentido pleno y por naturaleza, como ya habíamos dicho. Pero eso no excluye que un hombre pueda llegar a ser padre participando de la paternidad de Dios, pues es de él de quien procede toda paternidad, tanto biológica como espiritual. De modo que si interpretáramos Mateo 23:9 de forma literal y absoluta, tendríamos que borrar decenas de versículos de la Biblia. La coherencia del texto nos muestra que esa interpretación es incorrecta. Llamar padre a un sacerdote no solo no es antibíblico, sino que está profundamente enraizado en la misma escritura que nuestros hermanos separados dicen defender. Que Dios los bendiga, y si el video les sirvió, compártanlo con alguien que tenga esta duda, dejen su like, suscríbanse y espero poder seguir haciendo más videos. Si Dios me lo permite, así va a ser. Nos vemos en un próximo video. Y si querés crecer en la fe junto a otros católicos, te invito a nuestro servidor de Discord. Es una comunidad chica, pero con mucho recorrido, donde oramos, estudiamos y nos acompañamos. El link está en el comentario fijado.